Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad el día de hoy de poder abrir tu palabra, de poder aprender de lo que tú quieres para nosotros, de que tú estás presente aquí, Señor, y que has hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Te damos muchas gracias porque tú eres suficiente, tú eres el que nos da vida, una vida con sentido, una vida con propósito, no deambulando de aquí para allá, sino teniendo muy presente qué es lo que tú, pues que tú nos das todo, Señor. La realidad es que tú eres el que nos ha dado una vida nueva. Te pido, Señor, que este estudio pues sea claro para todos, para mí también, y que pueda explicarlo de forma clara, y que pues hagas tú maravillas en cada uno de los corazones que puedan escuchar este mensaje, que lo reciban con gusto y que puedas tú entrar en ellos y puedas transformar también sus vidas para aquellos que no han escuchado tu palabra, que así sea, Señor. Y para los que ya te conocemos, pues que reafirmemos, Señor, que también obtengamos una enseñanza y que te sigamos, Señor, con fuerza para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, Perdón, ¿sí compartieron la liga? Sí. Ok. Para no tener que mandarlo individualmente a unos. Sí, ahorita de hecho ya nos están escuchando. Y para aprovechar justamente que ya nos están escuchando algunos que no se conectaron la semana pasada o que no pudieron tomar el estudio, voy a dar un breve repaso sobre el tema que vimos de la semana pasada, que es el divorcio. Estábamos viendo unas estadísticas hace algunos días sobre la dinámica del divorcio aquí en México y obviamente pues van cambiando los años conforme a la población va creciendo y conforme va cambiando la dinámica, ¿no? Pero un dato curioso es de que a partir de los datos que se obtienen en 2004 al 2018, que son los últimos datos, en términos porcentuales, es que ha aumentado el número de divorcios, ¿no? En datos estadísticos. Estaba del 18% que había en 2004 al 2018, sin contar todavía estos últimos años, en un aproximado del 30%. Tomando en cuenta que también ha decrecido el número de matrimonios. O sea, aumentó el número de divorcios, pero también decreció el número de matrimonios. Entonces, tanto la gente no se está casando como se están divorciando, ¿no? Va creciendo. Solamente hubo un año en donde, pues, yo creo que porque son datos estadísticos de oficiales, el año 2020 con la pandemia, pues sí hubo una reducción, por lo mismo de que no hubo pues, actividades, ¿no? Se suspendieron todas, pero sí vemos que el divorcio ha sido algo que ha habido una tendencia a incrementarse. Y lo que estábamos viendo justamente la semana pasada es algo que platicamos, es que el divorcio ya es algo visto como algo completamente normal. Algo como, pues si no te gusta, pues me cambio. Si no me gustó cómo me sirvió la comida o me hizo una cara fea, pues entonces voy a buscar el divorcio, ¿no? Tal vez no así, lo estoy haciendo muy superficial, pero de esas pequeñas cositas empiezan a ver como pues molestias, enojos, desacuerdos que se van incrementando al punto de querer ya pues querer romper ese compromiso. Entonces estábamos viendo justamente que esta situación del divorcio pues se ha vuelto una cuestión que podríamos asemejar con una pandemia o como una epidemia en este caso, ¿no? Una epidemia, algo que se multiplica y que se está replicando y que va incrementando conforme los años pasan. Pero, ¿qué es lo que nos estaba diciendo la Biblia al respecto? Que fueron los versículos que vimos de Mateo 19, 1 al 12. No los voy a mencionar todos. Yo les invito a que ustedes puedan leerlos en su casa y que vean el estudio de la semana pasada. Pero básicamente nos está diciendo del versículo 1 al 6 de Mateo 19, pues lo que dice Cristo con respecto al divorcio, ¿no? ¿Qué es lo que está diciéndonos Dios a través de Cristo, a través de la Biblia?
¿qué nos dice con respecto al divorcio? Y vimos justamente los estándares de Dios sobre el matrimonio, que estos no están a la par o no son iguales a los estándares cotidianos. Dios no cambia, Dios no dijo, bueno, en estos años voy a permitir el divorcio y en otros, más adelante no lo voy a permitir, o al revés, ¿no? Antes no lo permitía, ahora ya, como es un mundo moderno, pues los voy a permitir. No, el punto principal que nos dice la Biblia es que te casas y haces un compromiso de toda la vida con esa persona. Como tal, Dios no ve la cuestión del divorcio, no lo considera como algo que Él creó, sino es algo que existía como algo contemporáneo de esa época en la que estamos viendo estos pasajes. Pero Dios no creó el divorcio, no creó esta situación que nosotros podemos ver tan fácilmente en nuestra época. Por otra parte, también vemos después de estos versículos también la parte de la soltería, porque pues sí hay muchas personas que no están casadas y que dirán, bueno, pues yo ni siquiera me he casado, yo ni siquiera no tengo nada que ver con este tema, ¿no? Pero también nos menciona en ese mismo pasaje cuál es la importancia también de la soltería o qué tienes que hacer o qué puedes hacer en la soltería. Y básicamente lo que vimos es que es para servir a Dios y no para satisfacer tus deseos con quien sea, y porque como no estás comprometido, pues entonces hago lo que quiero con quien sea. Las cosas que la semana pasada vimos, de no tomar a la ligera ni el matrimonio, pero tampoco la soltería. Esto pues no importa, la verdad para Dios no le importa si esto es aceptado por el hombre o no, porque Él no lo cambia. Él tiene muy claro cuál es el principio sobre el matrimonio y es esta unión que es para toda la vida. Jesús habla de tema en donde estábamos viendo en el pasaje pasado, que estaba ubicado en Perea, que es un sitio en donde pues, podríamos verlo como algo anecdótico. Sin embargo, pues no es anecdótico, ya que en ese lugar, Perea, era donde Herodes Antipas estaba ahí viviendo y era el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. ¿Por qué razón lo tenía preso? Pues porque Juan el Bautista lo estaba confrontando al mencionar que le había tomado a la mujer de su hermano, ¿no? Que estaba cometiendo una relación que no estaba permitida, y pues por lo tanto lo apresa, y dentro de una dinámica que está ya narrado en Mateo 14, vemos como Juan es decapitado por causa de esta situación, ¿no? Entonces los fariseos, al encontrarse con Jesús, pues querían, cuando le preguntan sobre el divorcio, y voy a leer nada más este versículo, en versículo 3 de capítulo 19, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y la pregunta es, ¿por cualquier causa? O el punto importante que debemos ver es, ¿por cualquier causa? Ellos estaban buscando algo en lo que Jesús tropezara, se contrajera, algo para que se pudieran agarrar de ahí y posiblemente también pues apresionarlo o apresarlo, mejor dicho, apresarlo y sufría el mismo destino que vivió Juan el Bautista. Pero, ¿qué es lo que vemos, no? Que los fariseos le preguntan esta situación de si es lícito divorciarse por cualquier causa, aunque ellos ya sabían la respuesta porque ya Jesús se los había dado, pero esperan pues esta causa para poder apresarlo, ¿no? Y matarlo, que es algo que ya estaban buscando con anticipación. Jesús contesta simplemente lo contesta no diciendo su opinión, sino lo está confrontando con una respuesta un poco, pues sí, confrontativa o como un insulto, porque les dice a los fariseos, ¿no habéis leído? Vamos a ver el versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces,
Jesús está retomando la misma palabra de Dios, lo que se supone que estos fariseos ya conocían o eran expertos eran eruditos y expertos en las escrituras, pues él mismo les dice, a ver, ustedes no habían leído, ¿acaso no conocen lo que dice la palabra? Y él cita justamente lo que es el Génesis, ¿no? De cómo creó Dios al hombre y a la mujer, y los hizo también para que estuvieran juntos. Y pues da básicamente 4 razones por las que Dios no permite el divorcio. El primer punto que vemos es que Dios creó a Adán y Eva, creó a un varón y a una hembra, y esto es una de las razones por las cuales Él está mencionándolo, ¿no? Los creó juntos, ¿no? Los creó juntos, el segundo punto tiene que ver esto, los creó de una unión que tiene que ver con este concepto de que están unidos como si fuera un pegamento. Por lo tanto, hay una película que hemos visto y que seguramente algunos la han visto, que es la de A Prueba de Fuego, en donde pone un ejemplo donde pega, el protagonista pega, bueno, uno de los personajes pega el salero y el de pimienta, los pega con un pegamento muy fuerte y le dice, ¿qué va a pasar si tú los quieres separar? ¿No? Y él dice, se van a romper, ¿no? Entonces es básicamente el mismo ejemplo, bueno, es una idea, una forma en la que podemos ocupar para la cuestión del matrimonio, que si tú estás unido, si lo quieres despegar, se va a romper, se va a lastimar, no va a volver a ser lo mismo. Pues sí, básicamente se rompe. Tercer punto es que son una sola carne, siendo un solo individuo. Y esto es, para nuestra época, es a veces hasta complicado de verlo así, porque pues con estos temas de que todo tiene que ser parejo, igual, equitativo, 50-50, básicamente eso es lo que he escuchado que se promueve, ¿no? 50% y 50% tú y 50% yo, y para que los dos estemos equitativos, ¿no? La realidad es que dejas de ser un 50%, eres un 100% dependiendo completamente, o sea, estando unido con esa persona. No puedes dividir el número en números enteros, hablando, no puedes dividir el 1, o sea, es un solo individuo, y por ese motivo tampoco puedes separarlo, no puedes separar esa unión. Y justamente el 4 menciona esto, ¿no? Que el hombre no puede estar separando lo que Dios juntó, lo que Dios unió. Entonces, esto es como lo que estamos retomando de lo que vimos la semana pasada. Otro punto importante es que no hay divorcio según la ley de Dios, y de hecho veíamos que los fariseos en versículos más adelante, ellos tratan de justificarse con la ley de Moisés, bueno, con lo que decía Moisés, y vemos el versículo 7, que le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos estaban como tratando de justificar, pues que ellos querían tener razones o motivos por las cuales divorciarse por cualquier motivo. De hecho, por mucho tiempo, y eso lo sabemos, a la mujer nunca por mucho tiempo no se le dio un trato equiparable al del hombre. Ha habido abuso por parte del hombre hacia la mujer, eso no lo podemos negar por este mundo en el que estamos, pues que ha habido ese tipo de injusticias. Y muchas veces eran cosas que sucedían de que, bueno, el hombre decía, yo ya no quiero estar con ella, puedo yo por cualquier razón separarme de ella, y ellos estaban buscando eso, ¿no? Estaban queriéndose justificar con lo que había dicho en algún momento Moisés, pero Moisés no está hablando específicamente que Dios permite o que Dios creó el divorcio, sino que él da una serie de puntos que más adelante Jesús responde en el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esta palabra de repudiar, yo sé que aquí está en esta traducción que leemos de la Biblia de Reina Valera 1960, pero también en otras traducciones viene esta palabra como divorcio. O sea, básicamente estamos hablando del divorcio, no solamente la palabra
como repudio, sino es un sinónimo a divorcio, de acuerdo a la raíz que viene del griego. Entonces, vemos entonces que no hay excusa para divorciarse. Si hubo adulterio en el Antiguo Testamento, y es una de las cosas que se explicaban, en el Antiguo Testamento está narrado y está escrito que si una persona o dos personas, mejor dicho, cometían adulterio, pues esas personas tendrían que ser apedreadas. O sea, la ley así lo establecía, la ley dada a Moisés era establecida de ese punto donde si dos personas cometían adulterio, tenían que ser apedreadas. Así de fuerte era el castigo, así de fuerte era como lo que dictaminaba lo que dictamina la ley en el Antiguo Testamento. Entonces, si existía un adulterio, que es como la causa por la cual aquí también dice si lo que mencionaba Moisés, que por causa de fornicación, perdón, lo que menciona aquí Jesús, de que por causa de fornicación puedes divorciarte, pues no tendría que existir como tal este factor. No podías divorciarte de alguien que pues ya había cometido adulterio, porque pues estaría condenado a la muerte. Pero vemos que Dios pues aún así, pues sí, es misericordioso y nos ha dejado pasar muchas cosas como humanidad, y de alguna forma también pues se permitía como esta cuestión pues de la vida, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el punto aquí importante que quiero mencionar para no desviarme tanto con ese tema? Es que Dios no creó el divorcio. Ese es el punto muy importante. Dios no creó el divorcio, simplemente es algo que ya existía, que algo que el ser humano ha permitido por nuestra ligereza de tomárnoslo a la ligera, lo que Dios nos manda, pues es algo que simplemente sucede. Entonces, podemos ver también pues, que aún dentro de estas situaciones donde hay engaño, donde hay adulterio, pues el matrimonio es algo que es importante, es algo dictaminado por Dios, y aún se podrían restaurar las cosas, ¿no? Siempre y cuando pues esté siguiendo la voluntad de Dios, siempre y cuando haya un arrepentimiento, siempre y cuando haya amor, siempre y cuando haya perdón, siempre y cuando queramos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que en muchos casos, pues, una de las partes, o la parte en la que ha sido, que ha pecado con esto, pues, simplemente no lo quiere, ¿no? Esto es algo que puede pasar, ¿no? Pero vemos el ejemplo de uno de los profetas, que vemos de los profetas menores, que vimos también este ejemplo del profeta Oseas, en donde hablamos muy general sobre su situación, pero básicamente Oseas toma a una mujer fornicaria, así está mencionada, una mujer infiel, una mujer que simplemente era infiel, que tenía relaciones con muchos hombres, que que Dios aún así le dijo a Oseas, tú ve y vas a tomarla como esposa. Y él lo hizo, ¿no? Oseas lo hizo. ¿Cuál es el mensaje de ahí? Es una representación de lo que es Dios con su pueblo, de Dios con nosotros como humanidad, ¿no? Nosotros somos infieles constantemente, no queremos seguir a Dios, no queremos ser fieles a Dios, y Dios siempre nos está buscando y buscando, tratando de tener pues una comunión con Él. Es lo que vimos con el caso de Oseas, que tenemos un video ahí en la página donde está hecha a través como de dibujos animados, para que te des más o menos una idea de cómo es de cómo es lo increíble de esta historia, pero que sucede, y que Dios, pues el claro ejemplo de la fidelidad lo vemos con Dios. Dios es fiel con nosotros. Dios pues nos busca perdonar, nos busca restaurar la relación que podamos llegar a tener con Él, y que no importa tanto la infidelidad que nosotros tengamos, adorando otras cosas, volteando a ver otros lugares, volteando a ver otros ídolos, el dinero, el trabajo, cualquier cosa que no sea Dios. Dios es misericordioso y quiere perdonarnos y quiere restaurar esa relación. Entonces, todo esto que estamos viendo es para
puntualizar y dejar muy claro que Dios no creó el divorcio, que Dios creó al hombre y a la mujer para que tuvieran una unión durante su vida, por toda su vida, y que no hay ninguna excusa para divorciarte. De hecho, vamos a leer Malaquías 2:16. Este sí los vamos a leer, Malaquías. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? 2:16 nada Sí, más. y también el 3:6, pero Malaquías 2:16. Es el último libro del Antiguo Testamento. Sí, 2:16. Es correcto. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece al repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Les vuelvo a recordar, ¿no? Esta palabra repudio es la palabra también divorcio, como lo conocemos en nuestra época, ¿no? O en nuestro lenguaje cotidiano. Y vamos a leer también el 3:6, perdón, 3:6, sí, es correcto, 3:6. Armando, ¿puedes leerlo? 3:6 también de Malaquías. Sí, Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Los principios de Dios no son cambiables de acuerdo a la época, no son maleables, no son así interpretación para lo que a nosotros nos agrade, ¿no? Dios no cambia en ese punto y por eso es importante que nosotros pues profundicemos en leer lo que es la Biblia, leer las enseñanzas que nos están diciendo constantemente a lo largo de toda la Biblia para poder pues confirmar justamente las enseñanzas, los mandamientos que Dios nos ha puesto. Y por último, como les comentaba, solamente menciona a aquellos que pues no se pueden casar, porque aún me parece un poco curioso porque aquí retomando Mateo 19, en el versículo 10 me sorprende la actitud de los discípulos, pero que nos puede reflejar mucho la naturaleza que tenemos como humanos, ¿no? Voy a leerlo. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, ¿no? Entonces dices, bueno, mejor no quiero, si tengo que unirme para toda la vida y tengo que luchar por mi matrimonio, tengo que, literalmente rendirme también ante el otro para poder construir y para poder entablar una conversación y para poder, pues sí, ser sumiso y querer solucionar las cosas, ¿no? Dice la palabra en Proverbios que la palabra suave, no recuerdo bien el versículo, la palabra blanda, quita la ira, ¿no? Ahorita lo voy a buscar. Déjenme. Proverbios 15:1. Permítanme un momento también. Voy a compartir. Sí, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Justamente vemos que, pues sí, en algún momento si te llegas a enojar con alguien, con tu esposa me refiero, y dices, pues sí, quisiera mandar a volar, ¿no?, a la persona que tengo enfrente, pues hay que hacer esto que nos dice la Biblia, ¿no? Tener una palabra blanda, como dice también en Mateo, sobre el amor hacia los enemigos. Si nosotros tenemos amor, o Dios o Jesús nos está diciendo que tengamos amor hacia los enemigos, pues cómo no tenerlo más con nuestros seres cercanos y queridos, ¿no? O sea, esos son los principios que nos dice Dios, que nos permiten tener una relación que no solamente sea una lucha en un hogar, ¿no?, sino que te permita vivir un matrimonio desde otra perspectiva, una perspectiva que Dios da y que es mucho mejor de la que nosotros a veces concebimos o pensamos, ¿no? Y este último punto que estaba mencionando es la cuestión de si te quedas solo o soltero por X o Y razón, pues que lo hagas para servir a Dios, ¿no? Y si tú no puedes permanecer
por las diferentes tentaciones o las cosas que tenemos, pues es mejor casarse que estarse quemando. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. ¿Puedes leerlo, Pato, por favor? Sí. 1 Corintios 7, 2. 1 Corintios 7:2. Sí. Ok. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. También el versículo 9. Ahí aprovechando, Pato, si quieres. 7. Ahí está el 9. Dice, pero si tienen don de continencia. Si no tienen. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sí, se refiere a que si no puedes abstenerte de querer tener relaciones sexuales, ¿no? Están hablando específicamente de eso, que es mejor que tú pues vayas y busques y no estés queriendo utilizar la soltería como una forma de simplemente vivir una vida en pecado. Y por último vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 32. 1 Corintios 7, 32. Si quieres lo puedes leer, Héctor, ¿verdad? Okay, sí, gracias. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Exactamente. Pablo, por lo que conocemos, pues él estuvo viajando por muchas ciudades, muchos lugares a lo largo de la zona en la que podía él viajar para poder predicar la palabra, para poder predicar el evangelio. Y lo poco que conocemos, lo que nos dice la Biblia es de que él estaba soltero. No vemos mencionado una esposa ahí en estos pasajes que están en la Biblia. Entonces él les dice, yo quisiera que estuvieran como yo, sin preocupaciones, o sea, sin angustia de estar así solteros, y que pudieran ser como yo, ¿no? O sea, que fueran solteros y aprovechar el tiempo que tengo, la energía, los recursos para poder ir a predicar el evangelio. Pero, pues no necesariamente te está prohibiendo que te cases, pero también Dios puede ocupar tu estado de soltería para aprovecharla y usar este tiempo, esta energía para predicar el evangelio. Entonces, ese es el mensaje que vimos la semana pasada sobre la cuestión del divorcio y sobre también en el caso de los solteros qué pueden hacer o cuál es el tema importante también para los que estamos solteros. ¿Ok? Quiero terminar esta plática que se dio hace una semana sobre el divorcio, cerrando justamente con esta oración para que Dios pues impida el que se vuelva algo ligero, un tema que se ha tomado con mucha ligereza, el tema del matrimonio, y que pueda haber un compromiso en nuestra generación de querer honrar a Dios a través de los matrimonios. Así que acompáñame a esta oración. Señor, vivimos en esta época normalizando muchas cosas que van en contra de ti. Hemos dado el verdadero significado, el sentido de el matrimonio, considerándolo solamente una unión pasajera, una unión que va enfocada a satisfacer solamente nuestros deseos. Pero tú hiciste el matrimonio, Señor, una institución, un modelo para que nosotros sigamos en esta vida y te podamos servir, porque dejamos de ser dos personas y en el momento del matrimonio se vuelve una sola. Hoy te pido para que podamos tener ese enfoque de valorar el matrimonio como esta institución que tú pusiste para poder estimularlos en amor y poder también criar a otras personas, a otros seres humanos y dejar una descendencia, Señor, con principios fuertes que quieran seguirte a ti.
Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos dé este sentido en nuestro corazón y que también esta información pueda llegar a muchos otros para que no tomemos a la ligera lo que es el matrimonio, para que no pensemos que el divorcio es una solución a los problemas, ya que los problemas siempre van a existir, pero tú eres grande, que puedes resolver y transformar los corazones que tenemos, corazones egoístas, a un corazón dispuesto a amar a mi prójimo como a mí mismo, a amar a la persona que se encuentre a mi lado, como tú quieres que así sea. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.